Bienvenidos a nuestro primer podcast, un viaje hacia adentro. Hemos querido crear un espacio en el que... ¿Yo qué dije? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer podcast, un viaje hacia el interior. Y el tema que vamos a tratar hoy es cuándo la ansiedad se convierte en un problema. Actualmente escuchamos la palabra ansiedad en todos lados y la realidad es que es verdad que esa emoción está en nosotros, pero la graduación y la intensidad con la que los vivimos hacemos que se pueda convertir en un problema que limite tu vida o que simplemente sea pues parte del día a día por una vida estresada o ¿no? Entonces tenemos el punto de vista de la psicóloga, de mi psicóloga, y mi punto de vista desde la experiencia de haber vivido un proceso de ansiedad pues muy limitante. Sí, la verdad que lo has explicado muy bien, porque ese es el punto clave cuando hablamos de ansiedad. No es que la ansiedad en sí misma sea un problema, sino cuando limita nuestra vida es cuando se convierte en un problema. Muchas veces oímos hablar de ansiedad y ya tiene una connotación negativa. De hecho, es que la tiene. Mayoritariamente ansiedad, nadie quiere tener ansiedad. Sin embargo, todos sentimos ansiedad en el día a día, porque es una emoción más. El problema es cuando esa ansiedad nos empieza a limitar la vida, impidiéndonos hacer la vida que deseamos, la vida que queremos hacer y las actividades de la vida cotidiana que queremos hacer. Y ahí sí que empezaría a afectar a nivel personal y a veces pues es necesario la ayuda de un profesional de la psicología, ¿no? Bueno, tú lo sabes bien porque has pasado tiempo, ¿no? Tratando de sobreponerte a esta dificultad, ¿no? que en momentos dados sí que te ha supuesto una limitación en llevar una vida normal. Sí, de hecho, a mí llegar hasta el punto de que salir de mi casa fuera un esfuerzo sobrehumano porque se me manifestaba mucha sintomatología física ante la idea de estar fuera y muchos pensamientos que hacían que no quisiera salir de ahí por el miedo irracional que tenía, pues no lo sé, al estar fuera de casa, convirtiendo mi vida en un auténtico infierno. Entonces me parece interesante discernir un poco, porque pues eso, ¿no? Porque socialmente ahora está como muy en auge utilizar la palabra ansiedad y realmente entender que puede llegar hasta un punto, ¿no? En eso, ¿no? Encerrarte en casa y cómo poder tener herramientas que vayan sabiendo hacerte convivir con ello o incluso tener la capacidad de gestionarla. O sea, no quedarte, porque al final lo que a mí me pasó es que intenté luchar tantos años contra eso que se me convirtió en un problema mucho más grave por no tener herramientas para gestionar. Sí, y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Importante, que la ansiedad es diferenciar la ansiedad del pánico. Sí. El pánico sería como una forma de ansiedad extrema y emociones como puede ser la inseguridad, la inquietud o el nerviosismo pueden ser versiones leves de la ansiedad. Por lo tanto, al final estamos hablando de un continuo. Y lo curioso de todo esto es que hay personas que tienen un nivel bajo de ansiedad, realmente si lo medimos cuantitativamente, el nivel de afectación en su vida es alto. Eso, claro. Y al revés, hay personas que con el nivel de ansiedad alto, medido con cuestionario, el nivel de afectación en su vida es bajo. ¿Eso por qué sucede? Pues sucede justamente por lo que le estabas diciendo tú ahora, ¿no? Porque la variable que se ha demostrado que está influyendo y mediatizando en esa afectación de la vida es la lucha, la resistencia contra la propia emoción. Es decir, querer que lo que está pasando no pase. Entonces, eso es como una trampa, ¿no? Es la trampa de la ansiedad, donde cuanto más queremos huir de ella, por decirlo de alguna manera, más ella nos persigue, más se agarra, ¿no? Y toma el control sobre nosotros. Entonces, es importante entender, ¿no?, que uno de los pasos fundamentales en este proceso es empezar a ver la ansiedad como algo normal y que en función de la respuesta que damos ante esa emoción,
pues nos va a condicionar más o menos. Realmente, esto dicho así, suena súper fácil y muy, muy sencillo, todo, pero llevarlo a cabo cuando los pensamientos te bombardean, cuando no sientes tu cuerpo, cuando tienes despersonalización, taquicardias, palpitaciones, te sudan las manos, te da frío o te da calor, dependiendo en el caso, se convierte en un trabajo complejo. Realmente no es algo que uno le apetezca hacer. No, la verdad es que no. Pero como en la vida, pocas cosas, o sea, cosas como este tema no se deciden. Lo único que puedes hacer es decidir qué vas a hacer con esa circunstancia que estás viviendo. Y realmente creo que espacios como estos pueden llevar a las personas a darse cuenta de que realmente hay algo pues, que no está yendo bien o que te está restando calidad de vida y tomar la decisión sin que se convierta en un problema más grave de venir a trabajar, ¿no? A un psicólogo o una psicóloga. Estas cosas que es la gestión emocional, que es muy importante también, porque tradicionalmente el reprimir las emociones es como está aprendido, o sea. Bueno, ahí concretamente yo creo que en el caso concreto de la ansiedad es importante el tomar conciencia de qué manera nos relacionamos con esa ansiedad, porque en función de la respuesta que yo dé, de cómo reaccione o responda ante esas sensaciones que acabas de citar, ¿no? que son de las más incómodas, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia, los mareos o la despersonalización, que al final, un poco por hacer una cuña explicativa, sería el no ser capaz de reconocerse uno a uno mismo. Evidentemente eso es muy desagradable, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciono yo ante eso, ¿no? Y entonces sabemos que en función de la respuesta que damos, estamos alimentando esa ansiedad, estamos manteniéndola o estamos reduciéndola. Pero eso en un momento agudo es muy difícil de ver, porque lo que va a salir en nosotros es el instinto primario de supervivencia. Entonces, esto no me gusta, esto no lo quiero, un poco hablando así, un poco a nivel mal y pronto, sí, digamos, es sáquenme de aquí o quítame esto. Total. Entonces, claro, esa intención que nos sale, ese impulso que nos sale, resulta que al final es mantenedor del proceso de ansiedad cuando estamos hablando de una ansiedad digamos patológica o de una ansiedad significativa que nos repercute negativamente en la vida. Entonces es importante poder hacer ese ejercicio de parada, de observar, ¿no? Cómo reacciono yo ante la ansiedad y qué la está alimentando, y darme cuenta que lo que me pide el cuerpo, que es huir muchas veces, totalmente, realmente al final está reforzando que la ansiedad tome el control de mi vida, ¿no? De hecho, a mí me parece súper curioso estas cosas porque siempre pienso que la teoría está muy bien, la ley está explicada, pero luego cuando lo vives entiendes más, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué me pasó a mí, por ejemplo, con la taquicardia? Que en un momento determinado, cuando me empezó a pasar, yo dije, esto es parte de esto y no le voy a hacer caso. Y como dejé de hacerle caso, lo pude hacer igual que con otras cosas, pues no tuve la capacidad o me daba tanto miedo que realmente lo rechazaba de esa forma. Es como, ¿esto qué es? No quiero. Y ahí ya me encadenaba, ¿no? En el bucle que te lleva a que se suba la ansiedad. Con las palpitaciones no me pasó. Entonces a mí me daban y yo dije, yo sé lo que es esto. Y al no relacionarme con ellas, con el miedo, para mí no es un síntoma que me desencadene una crisis. Sin embargo, para otras personas como que las palpitaciones son son desencadenantes muy rápido para sentirse luego, para que les dé una crisis. Para llevarle un poco a que la ansiedad se dispare, ¿no? Sí. En realidad, en el tema de cualquier síntoma desagradable que se hace presente o se manifiesta de manera intensa en un momento de alta ansiedad, una de las claves fundamentales, y en psicoterapia se trabaja muchísimo, es el tema de la normalización, ¿no? De entender que eso que está pasando no es algo malo, porque por ejemplo en el caso de la taquicardia, un poco la mente se suele ir a riesgo cardíaco, ¿no? Me voy a morir, me va a dar un infarto. Entonces el normalizar que ese síntoma es una
que esa sensación viene derivada de una emoción que es la ansiedad y que es algo normal que suceda, porque la ansiedad está ligada a la respuesta de miedo, y el miedo, una de las cosas que hace en nuestro cuerpo es aumentar la tasa cardíaca. Y cuando lo empiezas a interpretar de esa manera, entendiendo, no me voy a morir, no me está pasando, no me va a dar un infarto, entonces no se desencadena o no se dispara la ansiedad, porque ya lo estoy poniendo en su lugar, no lo estoy exagerando por el miedo, que como bien has dicho, Sí. ¿no? Porque el miedo es la fuente de que al final llegue a intensificarse la sintomatología, se produce ese efecto de bucle. Sí. Y quizá otra cosa importante, creo que, o sea, para subrayar de este tema, de este punto, es la expectativa de hacer las cosas sin ansiedad. Y yo creo que tú en esto también Hombre, puedes hablar un poco, ¿no? puedo hablarlo, sí. Querer hacer las cosas sin sentir ansiedad en los primeros pasos, ¿no? Cuando uno va empezando a afrontar el problema de una manera diferente, hay un enganche a querer hacerlo sin ansiedad. Muy ¿no? humano, sí. Sí, la idea un poco que a mí me parece interesante poner sobre la mesa, porque es una expectativa habitual, ¿no? Yo he dejado de hacer X, Y, lo que sea. Sí. Entonces, pongamos salir por la noche, pongamos ir a un lugar descampado, al monte, pongamos ir a un supermercado, eso se va dejando de hacer. Entonces, la persona muchas veces cuando busca ayuda, o sin buscar ayuda en su casa, lo que pretende es ir a hacerlo sin sentir ansiedad. Y eso es algo que en un principio, cuando la ansiedad ya se ha establecido, cuando ya se ha dado ese patrón y se ha reforzado ese mecanismo, no es posible. O sea, si has dejado de hacer algo y lo has evitado durante mucho tiempo, si tu expectativa es no sentir ansiedad cuando lo vas a hacer, va a ser difícil que hagas el proceso, porque la ansiedad se va a presentar. Va a haber ansiedad, ¿no? Entonces por eso quería que tú hablaras de tu experiencia un poco de cómo afrontaste el cambio en la expectativa de, venga, voy a hacerlo pero sin ansiedad, y cómo empezaste a hacer un espacio a la ansiedad y empezaste a hacerlo con la ansiedad, o a pesar de sentir ansiedad, hacer aquellas cosas que para ti eran importantes y que habías dejado de hacer porque te daba ansiedad. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo que he estado trabajando sobre este problema, me he encontrado con mucha gente, porque yo soy partidaria de hablar libremente de esto y creo que es importante para dar visibilidad no solamente a la ansiedad, sino a todos los trastornos mentales, a la salud mental en general. Y un factor común que he encontrado en todas las personas que pasamos por estos niveles tan altos de ansiedad es el querer ser normal, que es humano. Entonces, claro que tú quieres volver a ir al supermercado o quieres ir a cenar como lo hacías antes de encontrarte así, y es normal, sintiéndote normal, y el que lo haya pasado sabe que de lo que estoy hablando, tú necesitas volver a sentirte normal. Entonces ahí nace la expectativa, ¿no? De cuando, vale, voy a trabajar, voy a... ¿Y qué es sentirte normal? Poder, eso, estar cenando sin tener miedo, sin tener angustia, sin querer salir corriendo de ahí, sin tener pensamientos que te bombardeen, sin tener síntomas que te indiquen que tienes ansiedad o que te va a dar una crisis. O que tienes que huir, ¿no? Que tienes que salir de esa situación. Entonces yo entiendo que es humano, porque el querer, precisamente por una cuestión incluso biológica, es decir, tú quieres estar bien y tú quieres sentirte seguro y a salvo, y tiendes a buscar la seguridad, ¿no? Exactamente, y ahí es donde se refuerza, ¿no? Cuando huyes. No, pero es así, o sea, cuando huyes, el huir de esa situación, que es lo que te pide el cuerpo, porque el instinto nos está pidiendo buscar la seguridad, al final mantiene el problema, ¿no? Sí. Y otra cosa que me parece interesante de esto es que ella me pregunta, ¿cómo hiciste tú? Pues, ¿cómo pudiste un poco como cambiar ese chip de quiero hacerlo, sí, pero cuando lo haga quiero encontrarme normal o quiero encontrarme bien? Bueno, a lo mejor es que los primeros pasos tengo que hacerlo encontrándome mal, porque realmente en ese contexto que has vivido, en tu experiencia, que ha ido gradualmente, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando,
esa emoción va a estar presente en ese contexto porque hay una asociación ahí, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿Cómo lo digeriste? ¿Cómo lo...? Claro, lo que te quiero decir es que aquí me va a salir mi vena o sea, de hablar, de andar por casa. Es decir, te lo voy a explicar fácil. Te lo voy a explicar muy fácil. Las películas americanas no existen. Y como para mí, o sea, esto de que empiezas a trabajar en el psicólogo y de repente ya todo es maravilloso, mentira. Yo no me quedó otra que aceptar que solamente mediante la aceptación de cómo me sentía, que era lo que ella me explicaba, podría empezar a tener capacidad para gestionar esa situación. Pero el sufrimiento que te supone enfrentarte a eso está ahí. Y no se puede bordear. Y te digo una cosa, la gente que lo hace bordeando, lo más probable y lo que yo he visto es que en un tiempo vuelve a tener ansiedad, o sea, de repente sí que tienen como un momento de lo he conseguido, me he sentido mejor, puedo hacerlo, pero cuando viene otro momento de una situación personal, laboral o un cúmulo de todas las cosas donde vuelve a tener ansiedad, normalmente vuelve a tenerla mucha más fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas y no ha pasado el camino de entender lo que está pasando, de aceptar todo, tanto los síntomas físicos como los pensamientos, ¿sabes? No aceptar esto, sino bordear y es, bueno, pues me voy salvando de esto, mira qué bien lo hago, reprimo y luego... Bueno, no es muy esperanzador eso, ¿no? En realidad yo ahí creo que eso que estás diciendo puede pasar, de hecho pasa. También es verdad que no siempre pasa así, es decir, no porque haya escapado de alguna manera, ¿no? O sea, es como decimos, ¿no? Pues salvado un poco el culo, quiere decir que luego se tenga necesariamente que repetir la ansiedad. Es verdad que puede pasar, ¿no? Yo creo que lo importante en ese punto es primero entender, no solo entender el funcionamiento de la ansiedad como emoción y cómo se convierte en algo problemático o en algo patológico, sino entender, en mi caso personal, ¿no? En el caso personal de cada uno, qué circunstancias o cuáles son las raíces de lo que se nutre, ¿no? Esa ansiedad en cada persona, porque puede haber, porque no le tenemos miedo o ansiedad a las mismas cosas, Sí, ¿no? totalmente. Y eso va a depender un poco de nuestros miedos más profundos, de nuestras inseguridades y, por supuestísimo, de nuestra historia de vida, ¿no? De nuestras experiencias vividas. O sea, hay personas que tienen como más miedos sociales y van a sentir ansiedad más por ahí, o miedo a la crítica o situaciones laborales, ¿no? Hay personas que tienen más necesidad de seguridad y de tener el control, por lo tanto van a desarrollar ansiedad en otros contextos y así. Entonces, y así cada persona también distinta con su propia idiosincrasia. Entonces es importante esa parte de entender mi ansiedad. Claro. No solo la ansiedad como respuesta, sino la ansiedad de cada uno. Y ahí sí que tiene sentido el nombre del podcast, ¿no? Un viaje hacia el interior. Igual se queda ahí, ¿eh? Mira, claro que yo estoy hablando solamente de mi experiencia, o sea, de la experiencia y de lo que yo he ido aprendiendo y de mi experiencia y de los demás. ¿Qué me pasa a mí y por qué le quiero dar tanto énfasis al sufrimiento que hay que aceptar? Porque yo antes de llegar a ella, por eso digo mi psicóloga y lo enfatizo tanto, porque yo anteriormente a ella estuve en muchos psicólogos y cuando digo muchos es muchos, aproximadamente 7 u 8, donde me crearon una expectativa a la que yo me agarré como un clavo ardiendo como humana y esto se cura. Cuando yo llego aquí y empezamos a trabajar con la idea, ¿no? De la aceptación, de cómo sería tu vida, sino quitando un poco el deseo al final, ¿no? Claro, el golpe fue el triple, pero porque a mí me habían creado una expectativa de tranquila, esto no, y yo seguía años para adelante y a mí la ansiedad cada vez me encerraba más. Entonces, claro, no me gusta pasar por encima la parte del sufrimiento porque a mí nadie me habló de eso. Yeah. ¿Y qué pasa? Que es que además me tomé un café hace 4 días con una persona
que tenía que tiene una ansiedad muy grande, que empezó a vivir unas nuevas experiencias, conocer gente nueva, se desenfocó un poco de esto, no la sentía tanto, y ahora al volver a la normalidad, ¿qué le pasó? Que al volver ahora pues a tener unos hábitos de vida o a su vida más cotidiana sin estas experiencias, o ya haciendo las experiencias normales parte de su vida, ha empezado a notar la ansiedad con el miedo y la angustia que conlleva decir, pero si yo ya estaba bien. ¿Tú quieres decir un poco con la expectativa de que esto ya es una vacuna de por vida? Claro, ¿no? creyendo que... ¿Y qué pasa? Que es una persona que sí que ha hecho su trabajito, pero no lo hizo en profundidad. No lo hizo pasando ese sufrimiento, sino un poco bordeando. Entonces, eso no lo he visto. Es más, personas que conviven con niveles de ansiedad muy altos, muy altos, que pueden hacer su vida normal con ese nivel de estrés que implica convivir con ese miedo tan alto por no haber hecho un trabajo de fondo. Entonces, no me gusta pasarlo por encima, porque para mí fue un factor muy importante que... Es que ese punto tiene que ver un poco con... Al tener una expectativa que no es realista con cómo funciona la emoción, yo lo que me he encontrado muchas veces al tratar cuadros de ansiedad, por así decirlo, es que, claro, como la expectativa no se cumple, que es que hago esto y esto y esto, entonces ya no siento ansiedad, entonces parece que la técnica no está funcionando. Entonces que viene, pues lógicamente viene la decepción, la desilusión y muchas veces el abandono, ¿no? Pero es como estar siguiendo un camino que uno cree que es el correcto, que te va a llevar a un sitio, pero que no te lleva a ese sitio. Claro. Entonces, porque en realidad el camino es otro, y el camino real, ¿no? o el camino que se está demostrando, que mantiene, que esta es la palabra clave, mantiene más los resultados. Exactamente. No es magia, ni es hasta que te mueras, ¿no? Puedes volver a tener ansiedad, por supuesto, pero el camino que está resultando, que mantiene más los resultados, los éxitos terapéuticos a largo plazo, es el camino ese, de incluir la emoción de la ansiedad o el sufrimiento que conlleva la ansiedad, incorporarlo como parte natural de la vida y no la expectativa de que se puede vivir sin ansiedad. Sí. Se puede vivir momentos sin ansiedad, momentos con ansiedad, y la ansiedad no tiene por qué suponernos una merma. Es verdad que necesitamos herramientas. Y a mí se me ocurre un poco, por cerrar, ¿no? Que otro día igual deberíamos hablar del miedo, porque tiene un papel muy protagonista en las situaciones de ansiedad o Claro. en las personas que tienen ansiedad o que padecen ansiedad. Pero quizás es interesante, ¿no? Como hacer un cierre con... Se me ocurrió ahora mismo, ¿no? Yo te hago una pregunta a ti, tú me haces una pregunta a mí, así tú cierras tus inquietudes y yo las mías. Entonces yo te diría a ti, ¿cuáles dirías tú que han sido las herramientas que a ti te han sido útiles? Pero en plan kit de supervivencia o mochila de salvamento de manera concreta, ¿vale? Es decir, esto y lo otro. O no te pongo número, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, tú dijiste ahora una cosa que quizás sería, yo creo que básica, ¿no? Dijiste el hecho de romper ese mito, ¿no? Esa expectativa de que esto se quita y que no vas a sufrir. Cuando asumiste que conllevaba cierta parte de sufrimiento, que el proceso conllevaba cierta parte de sufrimiento, pero que el sufrimiento tenía un sentido también, ¿no? Y tenía un valor, eso creo que fue una de las cosas que te ayudó, ¿no? Por eso te preguntaba, pero no sé si quieres añadir algo más, y si no, pues es así. Para mí una cosa vital fue eso, es decir, entender que la cura como tal, que suena muy atractivo, se me va a quitar, romper esa idealización y ese clavo ardiendo al que yo estaba agarrada, aunque me estaba quemando porque no me servía para nada, pero era un hilo al que te agarras porque lo que yo estaba haciendo no me estaba sirviendo para nada, estaba incrementando mi sufrimiento, y cada vez que encontraba un sitio o me abría a ir de nuevo a un profesional diciendo, bueno, es que este es el camino que necesita, ¿no? Porque tengo un problema psicológico, voy a buscar una ayuda psicológica, y no llegaba un poco de mejoría, un poco de luz, un poco de aliento, te sumías todavía más en la angustia.
Entonces, fue vital romper la idea de romper esa idealización, ¿no? idealización de la cura a pasar a entender la convivencia. Y entonces, al entender la convivencia con el sufrimiento que me implicó entender lo que es convivir con la ansiedad, el ver que aunque yo en ocasiones no dejo de tener ansiedad, tengo muchísimas herramientas que hemos entrenado, como todo en la vida, entrenado poco a poco, que ahora sé utilizar cada vez con más soltura. Con más soltura. Y entonces la ansiedad pues sería entonces como herramientas de convivencia. Total. ¿Y cuáles son esas herramientas? Que son, en realidad esa era un poco quizás la pregunta que yo te quería hacer. Pues el entender que que por determinadas situaciones, que como tú estabas diciendo antes, la ansiedad es personal, cada persona es multifactorial, pero es propia, o sea, cada persona tiene ansiedad por diferentes situaciones que ha vivido de forma individual y personal. Y no solo eso, ¿cómo las has interpretado? Y cómo he interpretado, claro, por supuesto. Entonces, al entender las mías, por eso es un trabajo de fondo también, entender que por qué siento ansiedad en esos momentos, entender que es normal, o sea, es parte de mi historia, que es normal pues porque por las situaciones que viví, que me sienta de esa manera, vuelvo a utilizar la palabra normal, y entonces no sale tanto el miedo, porque cada vez... Es decir, que me sienta de esa manera es normal por las situaciones que viví. Claro, realmente me acompaño, que es una cosa que me ha enseñado ella también, a acompañarme en el proceso, con amor y comprensión. Entonces, al acompañarme en esto y decir... Sí, que no, acompañarse no significa simplemente estar en compañía sino es estar en compañía de una manera concreta. Sí. De una manera más comprensiva o más amable. Totalmente. Y entonces ahí, claro, el miedo baja, ¿sabes? Porque ya no me relaciono con miedo hacia eso que me pasa. Siento que tengo, por ejemplo, a mí la despersonalización, que me pasa mucho, de hecho me pasó hace 3 días en un paseo, la sentí y dije, es esto, tranquila, vamos a seguir, ya sabes lo que es, no te preocupes, ¿sabes? Y me hizo un acompañamiento conmigo. Y lo que antes hubiera sido una crisis de pánico brutal. Claro, pero a lo mejor en ese punto es interesante que expliques cómo hubiera sido tu reacción hace 3 años. Hubiera vuelto... En ese momento justo, en ese momento. Sí, en ese momento, si eso me llega a pasar... ¿Cómo hubieras tú...? Bueno, me hubiera puesto a llorar, corriendo al coche, yendo al médico, que alguien... Pero me interesa que hables del lenguaje interno, porque en la convivencia emocional está el lenguaje interno, y tú lo acabas de decir, no pasa nada, estate tranquila. El lenguaje ya interno... sabes lo que es, en aquella época atrás... Te voy a decir lo que hubiera hecho anteriormente a venir a terapia con Guasi. Hubiera sacado el látigo y hubiera hecho... Pero es que como te pasa esto, si solo estás dando un paseo, es que siempre eres la misma, pero tú te crees que esto tiene sentido, es que estás loca, es que me tienes aburrida ya con esto, es que siempre lo mismo porque me pasa a mí. Y eso... Y porque tenemos que cortar algún momento el podcast, ¿no? Porque si no podía seguir esta mañana. Si no tenía... Claro. Es que a mí eso me parece esencial, ¿no? A lo mejor encima tú como vivencia en primera persona, me parece esencial el visibilizar ese cambio que como no se ve desde fuera, por de ahí lo de visibilizarlo, parece que no es importante, pero en realidad es muy importante, es algo casi vital. Exactamente, yo creo que es esencial. Vale, pues bueno, no sé si hay alguna cosa que tú digas, me quiero quedar con las... No me quiero quedar con las ganas porque a mí me gusta ser como muy clara en la parte del sufrimiento que implica la ansiedad, porque yo lo viví. Y entonces me gusta y lo eché de menos que alguien me dijera, mira, es un camino de duro, pero con psicólogos y psicólogas que tengan formación, no solamente en la parte de las terapias de tercera generación, sino trabajo personal hecho. Es que me parece esencial, porque yo tengo capacidad. O sea, me avala toda la experiencia de todos los psicólogos a los que yo fui. Ya. Y no
no funciona. Es decir, no. Entonces, ¿qué me parece fundamental? Reseñar el sufrimiento que implica, pero no quiero que se me escape tampoco el decir que todo esto, síntomas, pensamientos y esta experiencia en concreto de la ansiedad, viene a decirnos unas cosas muy importantes. Viene a tu cuerpo a decirte, llevo tiempo queriendo contactar contigo y esto ya no es un WhatsApp, es un burofax. Hazme caso porque hay cosas que no van bien. Porque hay cosas que no te están viniendo bien. Tanto a nivel emocional como a nivel vital, lo que estás haciendo. Cada uno tiene que investigar qué es lo que estamos haciendo que no nos está viniendo bien. Entonces, me parece importante escuchar todo esto antes de que se convierta en un problema tan grave como el que yo tuve que pasar. Porque a mí concretamente esto me empezó con 9 años. ¿Qué pasa? Que anteriormente esto no se hablaba, se desconocía y mi familia, por estos motivos, no buscamos ayuda. Pero mi cuerpo ya venía y mi cerebro dándome señales durante muchos años de que había algo que no iba bien, pero por desconocimiento eso se dejó ahí. Sí, claro. Entonces me parece interesante que son oportunidades cada vez que nos pasa esto para decir, bueno, para hacer un viaje hacia el interior. Exactamente. Voy a atenderme a ver qué está pasando porque mi cuerpo me está queriendo decir cosas y quiero pararme. Ahora me toca a mí. Entonces, dentro de lo malo, no hay por qué dejarlo llegar hasta ese punto. Y si estás en este punto, que sepas que puedes estar en este, que estoy experimentando yo y es lo que la calidad de vida que tengo ahora, que todavía estoy en el camino, que me quedan cosas todavía que trabajar, pero la recompensa de acercarme más a mí misma, de poder darme muchas cosas que antes me negaba por desconocimiento y que me hacen eso, tener más calidad de vida y mucha más gestión de las situaciones que vivo, de mis propias emociones y la libertad que eso significa o así, ¿sabes? Me gustaría que nos dijeras, por tu trayectoria profesional y personal, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona a la hora de ponerse en manos de un profesional de la salud mental para realmente hacer este camino con sentido y que sirva? O sea... Sí, te entendí. Hombre, yo creo que la respuesta ya no es... Yo creo que no te voy a dar una respuesta profesional, te daré una respuesta personal desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, creo que primero, antes de llegar ahí, hay un proceso, ¿no? Anterior, ¿no? O sea, antes de que llegue el momento de que alguien tome la decisión de pedir ayuda, muchas veces se tiene que dar todo un proceso de aceptación de la necesidad de ayuda, porque en realidad a nadie nos gusta, digamos, sentir que necesitamos de otros para resolver el problema, ¿no? La mayoría de las personas en general tendemos a querer hacer como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces el primer paso es como un paso quizás de humildad, ¿no? De decir, vale, estoy atascada, necesito ayuda con esto, y en realidad no pasa nada, porque igual que yo llamo para que me arreglen, yo qué sé, el sistema eléctrico, pues de alguna manera hay unos profesionales, que somos nosotros, las personas que nos dedicamos a dar terapia psicológica, que damos unas herramientas que al final son de gestión emocional de la vida. Yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con el feeling que puedes tener con la persona, que creo que no se va a descubrir fácilmente hasta que no empieces, ¿no? El proceso terapéutico. Tienes que encontrarte a gusto, tienes que sentir confianza, quizás es lo más importante. No creo que sea una cuestión tanto de enfoque, yo trabajo desde las terapias contextuales porque son las que me siento más cómoda y también creo que quizás están ofreciendo cosas que la psicoterapia necesitaba y desde ahí, pero no toco solo esa corriente, por así decirlo. Pero creo que el tema de la confianza, de sentir uno que tienes confianza plena en la otra persona, de
de hablar sin tapujos, creo que es importante. No sé si contesto a tu pregunta. Fíjate que me iría más, claro, me iría más un poco con el perfil personal que ya con el y no tanto por el perfil profesional o formativo. Yo Sería una respuesta personal que yo te estoy dando, ¿no? Yo en mi experiencia personal tengo mucha capacidad para abrirme y contar lo que me pasa y lo que me sucede, pero yo encontré profesionales que no tenían herramientas para darme, o las que le habían enseñado, o las que ellos habían aprendido hasta el momento, no servían para el tipo de problema que yo tenía. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Sí, pero es que creo que es una pregunta un poco complicada, porque puede llevar a una persona también lo que explicaba antes, ¿no? Es decir, si yo tengo una expectativa de que voy a un psicólogo, una psicóloga, y entonces en X tiempo, vamos a poner 3 meses por poner, ya yo voy a no sentir ansiedad. Si voy con esa expectativa, estoy haciendo la terapia y veo que la ansiedad se mantiene, pues probablemente voy a pensar que no funciona. Pero no funciona la terapia. Realmente el que tiene que ver que no está funcionando, en este caso, porque yo ahí no llegaba con tanta expectativa. A los últimos quizás sí, pero a los primeros no. Llegaba con toda la incredulidad no sé si es el término, no sé lo que me pasa. No estaba condicionada en ese sentido. Claro, no estaba condicionada en ese sentido. Y me acuerdo de técnicas que me daban para herramientas para que yo aplicara y no me servían de nada, incluso incrementaban mi ansiedad y ellos no tenían recursos. No tenían recursos para... Es verdad, fíjate, es verdad, claro. Es verdad que deberíamos irnos ahí al tema de la validación científica, ¿no? La efectividad de las diferentes terapias. Y ahí sí que hay diferencias, eso es cierto, ¿no? Yo, los datos, sabes que soy muy mala para los datos, pero en principio los podemos buscar. En principio, las que creo que han demostrado, han validado más sus resultados, son pues la cognitivo-conductual y las terapias contextuales también, recientemente sobre todo, y las terapias contextuales ganan en el mantenimiento de los logros, claro, de que se mantengan más en el tiempo, ¿no? Entonces, si te refieres a eso, no sé si la pregunta iba por ahí, enfoque terapéutico, pues a lo mejor la gente, pues bueno, informarte un poco de cómo trabaja la persona, ¿no? De qué orientación terapéutica tiene, ¿no? Eso sí. Para también saber cómo te lo va a enfocar y hasta qué punto el enfoque está sustentado a nivel de validación científica. Un poco para cerrar, quizás es bueno que compartamos cada una pues con qué idea se queda de este rato que hemos estado compartiendo, con qué conclusiones. Pues por un lado, para mí, en mi experiencia, lo más importante es aceptar que va a haber una parte de sufrimiento. Dependiendo del nivel de ansiedad que tú tengas, el sufrimiento va a ser más intenso, y que solo pasando por ahí para no rechazarlo, vas a obtener sus frutos, aunque al principio es difícil. Y por otro lado, el entender que tenemos ansiedad a esos niveles o a niveles más bajos porque necesitamos hacer ciertos cambios en nuestra vida, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro están viniendo a decirnos por favor, párate y ahora es nuestro momento, es mi momento de atenderme. Vale, yo me quedaría quizá con la parte de normalizar, o sea, sentir ansiedad, sentir miedo, sentir lo que quiera que estés sintiendo, forma parte de la experiencia humana, o sea, somos humanos y sentimos, y a veces nos sentimos bien y otras veces no nos sentimos bien. Entonces, el normalizar el que uno se siente mal es muy importante. Y luego quizá en la línea de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estabas diciendo ahora, o de lo que dijiste antes, ahora mismo ya está todo mezclado, el aprender a entender el mensaje que nos trae las emociones, ¿no? Porque muchas veces no nos paramos a escuchar eso y eso hace que se mantenga ahí, ¿no? Digamos, por debajo de la conciencia, pero tenga unos efectos, ¿no? Sí. Y quizá digo una frase que yo escuché en un curso y me ayudó y me gustó mucho, que era, a ver si me acuerdo bien,
me parece que era algo así como el cuerpo susurra, habla y grita, ¿no? En función de... Muy bueno. Muy en bueno. función de cuando ya, digamos que un cuadro de ansiedad agudo, fuerte, ya sería el cuerpo que está gritando, pero porque no ha sido atendido previamente. Totalmente. Y entender también que detrás de esa ansiedad, tú decías ahora cambiar tu vida, creo que dijiste, o cambiar nuestras vidas, pero también hay una parte ahí de cambiar el cómo afronto la vida, o qué actitud tomo ante las cosas que me pasan. Porque muchas veces, porque si no, ¿cómo se explica que ante la misma experiencia, vamos a poner una experiencia, ahora que estamos en situaciones difíciles, ¿no? De pandemia, porque una persona a lo mejor ante una pérdida reacciona de una manera y otra persona de otra? ¿Por qué hay pérdidas o duelos o circunstancias de la vida que se enquistan en una persona y en otra no, cuando las circunstancias evidentemente nunca van a ser iguales, ¿no? Pero a lo mejor cuando las circunstancias son similares, pues porque ahí hay una diferencia en la actitud a la hora de tomar esa experiencia. Sí, realmente yo me refería a los cambios estos, ¿no? De que siempre, pues la forma, por ejemplo, en la que yo me trataba antes, o sea, es lo que ha hecho que haya un cambio radical en cómo vivo una experiencia. Y que no es de fuera, que es no, es de dentro, sí, claro, me expliqué mal. No, pero creo que ambas cosas son relevantes. Bueno, pues encantado. Igualmente. Y nada, les vemos en el próximo podcast, si quieren, claro.